sin igual. Las barreras se retiran. Somos todos por igual. Hablemos de discapacidad. Sensibilizar es cambiar. Soy Fusano, soy cultura. Unidos vamos a ganar. Historias que inspiran. Corazones sin igual. Las barreras se retiran. Somos todos, todo igual, igual. Historias que inspiran. Corazones sin igual. Hablemos de discapacidad. Sensibilizar es cambiar. Soy Fusano, soy cultura. Unidos vamos a ganar. Oh, en cada rincón oye la canción. Juntos de la mano construyendo un mundo sano. Hablemos de discapacidad. Sensibilizar es capacidad. Hola, bienvenidos a su programa Hablemos de Discapacidad, sensibilizar para transformar. Y saludamos a todos los oyentes que ya se encuentran conectados con nosotros. Le damos la bienvenida a este espacio de inclusión social. Y le recordamos a todos nuestros oyentes que este es un programa articulado del área de discapacidad y de divulgación del Centro Cultural Bacatá. Soy Fusano, soy cultura. Y también nos encuentra por nuestras redes Spotify, Facebook y YouTube como Centro Cultural Bacatá. Y ya en momentos regresamos con nuestro tema del día de hoy. Hoy hablaremos de un tema muy importante, como son los tipos de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud contempla diferentes tipos de discapacidad. ¿Sabías que hay más de 1.300 de millones de personas con discapacidad en el mundo? El 15% de la población mundial tiene discapacidad. Y hoy hablaremos de los tipos de discapacidad y de cuáles se derivan de estas. Y ya está con nosotros nuestra gran invitada, que ya en un momentico nos estará acompañando a todos ustedes. Y ya está aquí con nosotros nuestra gran invitada, María Elena Hernández. Ella es educadora especial y coordinadora del área de discapacidad del Centro Cultural Bacatá. Profe María Elena, bienvenida y es un gusto tenerla hoy en Hablemos de Discapacidad. Buenos días, Rosita, y buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio tan importante para sensibilizar a todas las personas de nuestro municipio frente al tema de discapacidad. Profe, y vamos a hablar de un tema muy importante. Ya sabemos que el tema de discapacidad ya no es un tema tan tabú, sino ya es un poco más, lo manejamos en sociedad. Primero que todo, para que sepan nuestros oyentes, ¿qué es discapacidad? Bueno, Rosita, como lo acabas de mencionar, la discapacidad o el término discapacidad ha venido evolucionando mucho con el paso del tiempo. Es importante que nosotros tengamos muy presentes que nos referimos a las personas que tienen alguna limitación, alguna dificultad, alguna barrera, como aquellas personas con discapacidad. Eso es lo primero que tenemos que partir. No tenemos que mencionar diminutivos ni otra terminología, sino son personas con discapacidad. Y de allí parte nuestro significado, y es porque la Convención Nacional de las Personas con Discapacidad fue una reunión que tuvieron personas con discapacidad, en donde lo primero que abordaron es: nosotros somos personas con discapacidad y así nos deben categorizar.
Son todas aquellas personas que incluyen que tengan alguna deficiencia a nivel físico, mental, intelectual, sensorial, y esto debe ser a largo plazo. Entonces aquí también es otro tic muy importante, y es, no es algo transitorio, no es que hoy yo tengo discapacidad y en un mes se me quita. Es algo que viene para toda nuestra vida. Puede ser adquirido o puede ser congénito o que vengamos con él de nuestro nacimiento. Nos permite o se da cuando nosotros como personas no podemos interactuar en la sociedad y tenemos unas barreras que nos lo impiden. Eso hace parte del término de discapacidad. En la actualidad, ¿cuántos tipos de discapacidad tenemos contemplados? Bueno, Rosita, según la Organización Mundial de la Salud, porque tengamos también muy presente que cuando nosotros hablamos de discapacidad, el diagnóstico no lo da un profesional de la salud. Un médico, un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, son ellos las personas encargadas. Entonces, por eso las categorías vienen de la Organización Mundial de la Salud y actualmente tenemos 7 categorías. En las cuales encontramos discapacidad visual, discapacidad múltiple, sordoceguera, discapacidad auditiva, física o motora, intelectual, y la última que se agregó no hace mucho es la discapacidad psicosocial. Es la nueva discapacidad. Esta discapacidad psicosocial que es nueva, ¿qué es la diferencia de una enfermedad mental? Bueno, Rosita, es muy importante, digamos que es la más reciente en cuanto a la categorización, pero no es que hasta ahora esté surgiendo y que hasta ahora estén saliendo, por decirlo así, personas con discapacidad psicosocial, sino que hasta ahora entra dentro de la discapacidad psicosocial. Y es cuando aquellas personas tienen problemas o trastornos que tienen alteraciones en su pensamiento, en sus emociones, en su percepción del universo, y por eso se convierte en una discapacidad. Es decir, tú puedes tener un trastorno de bipolaridad, pero resulta que ese trastorno está afectando todos tus dispositivos básicos, como lo son atención, concentración, memoria o procesamiento de la información. Allí es donde se nos genera una discapacidad psicosocial. Es importante tener presente que esta pues es igual, tiene que ser permanente, no sale de hoy como puede ser un trastorno en cuanto a los temas mentales, de que hoy tengo depresión, de que estoy bipolar, sino que es algo permanente y que en nuestro cerebro genera una condición. Es un trastorno psicológico que ya puede llegar a afectar nuestras actividades diarias y por eso ya se contempla como discapacidad. Profe, hablemos de otra discapacidad como la sensorial, de la cual se deriva algunas que ya nos mencionó. Sí, Rosita. Digamos que la gran categoría sería la parte sensorial porque afecta alguno de nuestros sentidos o más de uno de nuestros sentidos. Entonces, dentro de esta categoría está la visual, que digamos es muy conocida, pero aquí vamos en cuanto a la terminología, ¿no? Pues la discapacidad visual encontramos o las personas ciegas o las personas que tienen baja visión. Es importante también que tengamos presente que no es yo uso gafas, tengo miopía, tengo astigmatismo y por eso tengo discapacidad visual. No. La discapacidad visual va más allá y es que aún yo usando ayudas como lentes de contacto, gafas, no puedo lograr observar o desarrollarme libremente con el tema de mi visión, lo que me genera una baja visión o una ceguera total. Esto es las dos partes que hacen parte de la discapacidad visual. Ahora hablamos de la discapacidad auditiva. Y también aquí es importante tener presente la terminología. Entonces, no es el sordito, no es el sordomudo, no es el mudo, sino es la persona que tiene discapacidad visual o la persona sorda. No estamos ni tratando mal, ni estamos ofendiendo a la persona, sino es importante que tengamos presente que esta terminología sale de estos mismos grupos poblacionales. Cuando se encuentra un grupo poblacional con discapacidad auditiva, dice, nosotros somos sordos.
Entonces, a eso nos referimos. Y también es importante tener presente que aquí va, las personas que tienen hipoacusia, es decir, que tienen reducida su audición a un grado bastante alto, puede ser de uno o de los dos oídos, o que tiene, o que es sordo, es sordo. Digamos que la discapacidad auditiva tiene diferentes grados. Sí, señora, encontramos, digamos que unos niveles, pero no es que hoy se puede adquirir con el paso del tiempo, por ejemplo, los adultos mayores. Sin embargo, tiene que pasar unos límites. No es que yo hoy, por ejemplo, dejé de escuchar, pero me pusieron el audífono ya cuando son personas adultas, y ahí se va adquiriendo. Sin embargo, si tú tienes un problema de audición, no puede ser necesariamente que sea una discapacidad. Otra de las discapacidades que encontramos es la discapacidad física. ¿Esto qué significa y qué apoyos necesitan estas personas que tienen esta condición de discapacidad? Bueno, esta también digamos que es una de las discapacidades más fáciles de identificar, por decirlo así, porque son aquellas personas que presentan de forma permanente deficiencias corporales o dificultad de su movimiento. Puede ser segmentado, es decir, en alguna parte del cuerpo, o puede ser generalizado, que tengamos algún tipo de parálisis que genere que no podamos mover varias extremidades de nuestro cuerpo. Pueden presentar dificultades para desplazarse, para caminar, para tener una posición corporal, para incluso manipular objetos, porque puede ser únicamente en manos, para escribir, para realizar diferentes actividades del diario. Y es importante también aprovechar, Rosita, para decir que estas personas se dicen personas con discapacidad física. Nada de el minusválido, nada del cojo, nada. Son personas con discapacidad. O a veces términos muy coloquiales como el mocho, el manco, entonces no se les puede decir de esta manera, sino discapacidad física. Discapacidad física. Viene acompañado de muchos apoyos, y esos apoyos van a silla de ruedas, bastones, incluso aparatos tecnológicos que nos permitan facilitar su movimiento o su desplazamiento. También hay personas que tienen discapacidad física que les falta alguno de sus extremidades superiores, inferiores, que utilizan también las prótesis. Sí, señora, también para este tema y en la categoría de discapacidad física entran todas las prótesis que requieren las personas que les falta alguna parte de su cuerpo o alguna extremidad, y eso es un apoyo para poder desenvolverse y poder relacionarse con la sociedad sin ninguna barrera. Hablemos ahora de la discapacidad intelectual. ¿Esto qué requiere y si también se divide por niveles o grados? Bueno, Rosita, cuando yo mencionaba que la física era muy fácil de reconocer, es porque si tú vas en la calle, en transporte público, ves una persona en silla de ruedas, entonces es muy fácil de identificar. ¿Qué nos pasa en la categoría de la discapacidad cognitiva? Que es una categoría muy silenciosa y que es muy difícil de identificar y se puede confundir con otros aspectos. La discapacidad intelectual se va a las personas que tienen diferentes capacidades mentales en su razonamiento, en la resolución de problemas, en la planificación, cuando de pronto tú vas y das un chiste y no lo logran comprender porque va más a lo abstracto, al juicio, al aprendizaje, a los procesos de atención, concentración y memoria. Allí va relacionado la discapacidad intelectual. ¿Qué pasa cuando tú me dices que si hay tipos de rangos o de niveles? Y es que esta es una gran categoría, discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva, pero no podemos decir de 1 a 5 va una persona, de 5 a 10 va otra persona, sino aquí tendríamos que entrar a mirar las particularidades de su razonamiento, de su aprendizaje, de su comportamiento, para decir requiere unos apoyos, pero no para categorizar por rango. Dentro de esta intelectual es importante también mencionar que se asocia mucho el autismo.
Sin embargo, el autismo va relacionado a lo intelectual, pero no necesariamente siempre tiene que ir a lo intelectual. Sabemos que el autismo es un trastorno psicosocial que va, digamos que encaminado al tema psicosocial, va de la mano a lo intelectual, pero no tiene que ser siempre. Es decir, no es un condicionante que si la persona tiene autismo, tiene discapacidad cognitiva. Entonces, eso también es importante mencionarlo. Y frente a el dialecto adecuado para hablar de las personas con discapacidad intelectual es como lo acabo de mencionar. Nada, el retardado mental, el mongólico, el tonto, el que no entiende, el incapaz, o sea, eso no va, sino va persona con discapacidad cognitiva. Y también que escuchamos mucho el término de personas especiales cuando nos referimos a la discapacidad intelectual. Exacto, Rosita, y pues especiales somos todos somos especiales, entonces esa es una de las palabras que no va al lugar cuando nos referimos a una persona con discapacidad cognitiva o intelectual. Es muy importante también tener en cuenta toda esta terminología para referirnos a una persona con discapacidad. De las personas que tienen síndrome de Down, ¿estas clasifican en este tipo de discapacidad cognitiva? Sí, señora. Síndrome de Down va específicamente en la categoría intelectual porque allí sí tenemos una alteración en el cromosoma 21 y allí sí va ligado a sus capacidades cognitivas para desenvolverse en diferentes ámbitos. Entonces allí sí va ligado, sin embargo también va según las características de cada persona. Es decir, yo tengo un grupo de chicos o de personas con síndrome de Down, no quiere decir que todas sean iguales y que el mismo método de aprendizaje, llevémoslo a las escuelas, me va a funcionar igual para todos. Y aquí es algo tan importante que me acabas de evocar, Rosita, y es, podemos y tenemos unas categorías de discapacidad, pero no quiere decir que cuando yo hablo de una discapacidad visual, todas las personas con discapacidad visual sean iguales. Entonces acá es donde partimos de, primero somos personas, somos seres humanos y después vienen unas categorías, unas condiciones, unas características que nos hacen diferentes, pero no podemos meter todo el grupo de personas con discapacidad cognitiva que tienen todas las mismas características, que nos van a aprender igual, que no, cada persona tiene su característica. Y aquí es muy importante resaltar que cada persona que tiene, sea la condición de discapacidad que sea, tiene también, es donde se realizan los ajustes razonables, depende de la persona. Sí, señora, exacto. Cuando hablamos y ya entrando un poco al tema de educativo, sobre todo los ajustes razonables se ven en el ámbito educativo, aunque deberían ser para toda la vida. Cuando hablamos de un plan individual de ajuste razonable es esa estrategia, esas acciones que yo hago para que la persona pueda participar equitativamente en todos los ambientes. Los ajustes razonables van a temas simplemente de actitud o pueden ser de materiales o pueden ser de apoyos. Entonces, esto es una gran gama que nos permite decir, tenemos una persona con discapacidad, ¿qué podemos hacer para que ella pueda superar todas estas barreras que tiene para acceder a un entorno y podamos involucrarla? Es cuando nos referimos al PIAR. Sí, señora, el Plan Individual de Ajuste Razonable. Y son términos que no son muy conocidos y que hoy en el programa Hablemos de Discapacidad los vamos a ir aprendiendo. Lo mismo que el Día del Síndrome de Down, el Día Internacional es el 21 de marzo, precisamente por el cromosomas 21. También, profe, vamos a hablar un poco sobre la discapacidad múltiple. ¿Esto qué nos contempla? ¿Qué implica tener discapacidad múltiple? Bueno, esta es otra de las categorías de cuando hablamos de discapacidad y en esta incluye todas aquellas personas que presentan 2 o más discapacidades. Es decir, podemos encontrar a una persona que tiene discapacidad visual, pero que a su vez tiene discapacidad auditiva y presenta algo o alguna alteración en su intelecto. Entonces, cuando presentamos más de 2 discapacidades en un mismo individuo o en una misma persona, consideramos que es discapacidad múltiple. Además, porque requiere no solo un ajuste a una discapacidad, sino que como sociedad tenemos que realizar diferentes ajustes y apoyos para que pueda incluirse en ella.
En esta discapacidad encontramos casos de pronto de tener 4 o 5 discapacidades que contempla física, cognitiva, sensorial. Sí, Rosita. Digamos que, como mencionábamos al principio, el término ha cambiado, ha evolucionado y esto ha hecho que todas estas personas puedan salir de cierta manera a la luz. Para nadie es un secreto que con el paso del tiempo y si realizamos una retrospección, miramos que estas personas eran encasilladas, encerradas, tapadas, ocultadas, porque se consideraba, digamos que como creencia religiosa, que era un castigo, que se podía curar. Entonces, con el paso del tiempo y cuando esto evoluciona y la Organización Mundial de la Salud la categoriza, salen personas que no tienen 1, 2, 3, sino que incluso puede estar afectado todo su ser frente a una discapacidad. Y por eso no dejan de ser personas con igualdad de derechos y oportunidades. Exacto, Rosita. Por ello tan importante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque fue allí donde un grupo de personas que presentan discapacidad se reúne y dice, tenemos que luchar por nuestros derechos. Y desde allí parte, esto fue por la ONU en el 2006, y digamos que fue uno de los pioneros y que ha venido trayendo a todos los países que firmaron y se involucraron, entre ellos Colombia, para garantizar esos derechos de estas personas, porque son personas. Hablando de los derechos de estas personas, ¿qué día se conmemora o celebramos este Día de la Discapacidad? Rosita, como lo mencionaste al inicio, digamos que gracias a todo hemos tenido diferentes días. Nombraste el del síndrome de Down, tenemos el día del autismo. El día de la discapacidad se celebra en diciembre, el 3 de diciembre. Y así, digamos, ahora tenemos día Mundial de la Lengua de Señas, que es el lenguaje que utilizan las personas que tienen discapacidad auditiva, y así hemos otorgado, se ha ido haciendo ese reconocimiento a estas categorías y a estas personas y a estos apoyos, porque incluso la lengua de señas también ya tiene día internacional. Y también la lengua de señas también, profe, para que le aclaremos a los oyentes, la lengua de señas es en cada país que tiene su día de celebración y también es porque se le menciona lengua y no lenguaje. Listo, Rosita. Esa también es importante y digamos que también ha ido evolucionando y ha ido surgiendo. Cuando hablamos del Día Internacional es porque efectivamente encontramos en el mundo como el idioma muchas lenguas de señas. Por eso es internacional. Es para las personas que presentan discapacidad auditiva y es lengua porque tiene unas particularidades gramaticales específicas de cada lengua. Por eso nos hace lengua y no se hace lenguaje. Cada país maneja, aunque digamos que hay unas generalidades, tú podrías encontrar que en México una seña es similar a la de Colombia, pero tiene sus particularidades como el idioma. Y qué interesante es esto porque uno pensaría que la lengua de señas es general para todos los países y en todas las partes. Uh-huh. Por eso ahí es donde mencionamos que es una lengua porque es un idioma más y es la lengua materna de las personas con discapacidad auditiva. Profe, desde la parte profesional, ¿el enfoque a lo largo del tiempo de discapacidad ha cambiado? Sí, Rosita, y ha tenido pasos agigantados de cambio para bien y es en cuanto a procesos de universidades, repositorios, formaciones de formadores, desde ahí ha empezado un cambio, ¿no? Esto es cultural y esto ha abarcado toda la parte de preparación de personas que pueden apoyar todo el proceso de discapacidad. Entonces, por ejemplo, las universidades ya dentro de sus pensum y programas solicitan y piden y brindan también toda esta parte de accesibilidad e inclusión, tanto a nivel social como educativo. Entonces, esto ha hecho que la parte de inclusión también tenga una transformación. Veníamos también de un término de integración, de
de simplemente permanecer o abrir las puertas, pero no hacer nada más. Y pues ahora vamos en un término de inclusión, ya vamos incluyendo no solamente a las personas con discapacidad, sino hablamos de un enfoque diferencial en donde todos cabemos. Entonces digamos que esta evolución y estos pasos sí han servido mucho, y las personas cada vez tienen más reconocimiento y sobre todo se les brinda y se les garantiza sus derechos. Y qué importante que ya una persona que tiene discapacidad ya es más visible ante la sociedad. Primero era un tema oculto de la familia y en las casas. Sí, digamos que también para el tema de cuidadores, ya tenemos Día de los Cuidadores, en donde se reconoce toda esa labor que ellos tienen todos los días, Rosita. O sea, esto es algo que no termina, es algo que requieren un apoyo, y los cuidadores son las primeras personas que requieren ese apoyo y ese reconocimiento. Las familias, los padres de familia, hemos pasado por muchos, si vemos una línea del tiempo, entonces pasamos por el abandono de las personas con discapacidad, en donde una persona externa se hace cargo, y qué tan importante es que reconozcamos la labor que tiene el cuidador de personas con discapacidad, y que ellos también requieren ese apoyo y ese seguimiento, porque pues no solamente es la persona que lo vive, sino sus cuidadores también los que se ven de cierta manera afectados. Pues un saludo y un reconocimiento muy especial para todos los cuidadores. Profe, ya para cerrar, ¿qué es lo más importante para que sigamos generando inclusión para una persona en condición de discapacidad, en cualquiera de sus ámbitos? Rosita, creo que este programa y este espacio tiene el eslogan perfecto, y es sensibilizar para transformar. Cuando nosotros somos personas que somos conscientes y partimos de la diferencia, sin importar si tiene o no tiene discapacidad, es algo que transforma. Entonces, para empezar, debemos pararnos en nosotros y decir, bueno, yo estoy haciendo algo mal, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? O simplemente, ¿cómo puedo contribuir a que toda la sociedad se incluya de manera adecuada? Entonces, es respetar cuál es la diferencia, respetar esas condiciones particulares, y pues saber que todos somos diferentes, Rosita. Es que ni siquiera se trata de la discapacidad y de estas categorías y de la terminología, sino es de reconocernos como seres humanos, y eso es tan importante, pero a veces en la sociedad falta tanto, que por eso es que el tema de discapacidad y de enfoque diferencial se ve tan sesgado y se ve tan fuertemente marcado. Eso es lo más importante, que todos somos seres humanos y como tal todos debemos ser tratados. Profe, fue un gusto tenerla el día de hoy en este programa. Siempre bienvenida para hablar de discapacidad, que es tan importante. Rosita, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el espacio que nos brindan, porque estos temas cada vez se tienen que divulgar y se tienen que salir más a la luz y conocer estas nuevas terminologías, por ejemplo. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Y así llegamos al final de nuestro programa. Hablemos de discapacidad, sensibilizar para transformar. Agradecemos a todos los oyentes por compartir con nosotros este espacio de inclusión social. También agradecemos a la Administración Municipal de Funza, dirigido por la señora alcaldesa Jamie Villamil Buitrago. Agradecemos al director del Centro Cultural Bacatá, el maestro Oscar Chunza. Agradecemos a la Coordinación del Área de Discapacidad, la coordinadora María Elena Hernández. Agradecemos a nuestro máster y director de programa, Javier Eduardo Peña. Quien les habla, Rosa María Velandia. Y recuerden, todos trabajando unidos por la inclusión, derribamos barreras. Y quédense con la mejor programación de la emisora CCB Online de Occidente. Centro Cultural Bacatá, porque soy funzano, soy cultura. Hablemos de discapacidad, sensibilizar es cambiar. Soy funzano, soy cultura, unidos vamos a ganar. Historias que inspiran, corazones sin igual. Las barreras se retiran.
discapacidad. Sensibilizar es cambiar.